La memoria, a veces, no es más que una cicatriz, una línea de tejido dañado sobre la piel del tiempo que nos recuerda que allí, en ese punto exacto, hubo una herida. Algunas son visibles, marcas de una caída en la infancia, el rastro de una cirugía. Otras son invisibles, grabadas en el alma. Pero las más extrañas, las más crueles, son las que no sabíamos que existían. Cicatrices digitales, atrapadas en el ámbar de servidores y algoritmos, esperando pacientemente a que alguien las encuentre. Durante 10 años busqué a mi familia en el mundo real, en el polvo, en el asfalto, en los rostros indiferentes y en los expedientes olvidados. Los busqué en cada amanecer que no era el suyo, en cada llamada que no era la de mi hija. Sin saberlo, todo ese tiempo, una cicatriz digital guardaba su último segundo de vida en una carretera que, para ellos, ya no existe. Una cicatriz visible para todo el mundo, pero que nadie, absolutamente nadie, había sabido ver. La historia comienza antes de la herida, antes de la cicatriz. Comienza con un aroma, el de la canela y el piloncillo hirviendo a fuego lento en la madrugada del 21 de marzo de 2015. En el número 28 de la calle Anaxágoras, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, la vida bullía en silencio, contenida en los pequeños rituales que forman el armazón de la felicidad. Era la madrugada del equinoccio de primavera, y la familia Gallardo se preparaba para recibirla. La casa, un modesto departamento de 2 recámaras, no era un lugar, era un organismo vivo. Sus paredes, pintadas de un color durazno que ya pedía una nueva mano, habían absorbido una década de risas, de llantos ahogados por partidos de fútbol perdidos, del eco de canciones de cuna. El zumbido del viejo refrigerador General Electric era el latido constante de ese hogar, un sonido tan familiar que solo se notaba cuando por algún apagón se ausentaba y dejaba un silencio antinatural. En la cocina, bajo la luz anaranjada y cálida de la campana extractora, estaba Mónica Gallardo, de 42 años. Sus movimientos eran un ballet de eficiencia y cariño. Con una mano sostenía el teléfono pegado a la oreja, hablando con su madre, mientras con la otra, con una cuchara de madera gastada por el uso, removía el café de olla que burbujeaba en una cacerola de barro. Su voz era un arrullo, una mezcla de miel y certeza. Le contaba a su mamá, por tercera vez, el plan del día, no por necesidad, sino por el puro gusto de compartir la alegría. Sí, mamá, ya casi. Esteban está revisando a la valiente. Los niños, dormiditos todavía, no quise despertarlos tan temprano. No te preocupes, llevamos de todo. Sándwiches, fruta, agua y este cafecito para tu yerno, que si no, no arranca. El aroma del café lo inundaba todo, un perfume dulce y especiado que se adhería a las cortinas y al alma. Era el olor de los buenos días, de los comienzos. Mónica era el centro gravitacional de esa familia, una mujer cuya sonrisa parecía empezar en 1900. Los ojos. Era maestra de primaria y tenía esa paciencia infinita, esa capacidad de ver el mundo a la altura de las rodillas de un niño. Guardaba los sándwiches de jamón y queso en recipientes de plástico, cada uno con una etiqueta escrita con su caligrafía perfecta. Leo, Sophie, papá. Mientras lo hacía, tarareaba una vieja canción de Cricri, el ropero, una melodía que su propia madre le cantaba a ella. Era un sonido suave, casi un susurro, que se perdía en el cliqueteo de los toppers al cerrar. Afuera, la ciudad aún dormía, sumida en esa quietud azul que precede al alba. El silencio de la colonia Narvarte, un barrio de familias y parques pequeños, era apenas roto por el ladrido lejano de un perro y el paso ocasional del camión de la basura. Era un silencio pacífico, premonitorio.
En el patio trasero, un pequeño rectángulo de cemento donde Mónica cultivaba un ejército de macetas con malbones, helechos y un limonero raquítico, estaba Esteban Gallardo, de 45 años. Luz de una lámpara de trabajo iluminaba sus manos firmes y manchadas de una grasa limpia. Estaba inclinado sobre el motor abierto de su camioneta Nissan de 1998. A la que habían bautizado con un cariño casi humano, La Valiente. La camioneta era más que un vehículo, era un miembro de la familia. Sus asientos de tela raída guardaban el fantasma de manchas de helado de un viaje a Cuernavaca, un rastro de arena de unas vacaciones en Tecolutla, el olor a pino de un árbol de Navidad transportado años atrás. Esteban, un ingeniero topógrafo de profesión, trataba a la camioneta con el respeto de un médico a un paciente anciano y querido. Revisaba el aceite, el líquido de frenos, la presión de los neumáticos con una concentración metódica. Sus manos, acostumbradas a trazar líneas precisas en planos, se movían con una delicadeza inesperada sobre el metal y el caucho. Esteban era un hombre de pocas palabras, pero de una sonrisa fácil y honesta. Encontraba una poesía silenciosa en la mecánica, en el orden de las cosas. Colgó la varilla del aceite de vuelta en su lugar, cerró el cofre con un sonido sordo y satisfactorio. De su cinturón colgaba un manojo de llaves cuyo tintineo era su firma sonora, el anuncio de su llegada, de su presencia. Se limpió las manos en un trapo y miró hacia la ventana de la cocina. Vio la silueta de Mónica y una sonrisa se dibujó en su rostro. Era una imagen perfecta, un instante de serenidad absoluta. El olor a tierra mojada de las macetas regadas la noche anterior se mezclaba con el olor metálico del motor. Era el olor de su vida, una vida construida con esfuerzo y cimentada en esos pequeños gestos de cuidado. Dentro de la casa, en la pequeña habitación que compartían, dormían los sueños de la familia. Leo, de 12 años, y Sofía, de 8, estaban acurrucados en sus respectivas camas, todavía en pijama, abrazados a sus pequeñas mochilas como si fueran tesoros. Sofía, con su cabello revuelto sobre la almohada, soñaba con pirámides gigantes y mariposas. Era una niña solar, de risa fácil y preguntas inagotables. Leo, en cambio, soñaba con otros universos. Leo no era un niño común. Su mundo interior era un cosmos vasto y silencioso. Introvertido, de ojos grandes y profundos, que parecían analizarlo todo, soñaba con ser astrónomo. En la azotea del edificio, un laberinto de tinacos y tendederos, él había encontrado su observatorio personal. Su posesión más preciada era un telescopio barato, de plástico y aluminio, que Esteban le había regalado en su último cumpleaños. Para otros era un juguete. Para Leo era el ojo de la cerradura por el que espiaba el infinito. Pasaba horas allí arriba, con sus libros y sus mapas estelares, trazando las rutas de las constelaciones, susurrándole nombres a las estrellas. Orión, la Osa Mayor, las Pléyades. Se sentía un explorador en un océano de silencio. Sufría de una timidez casi dolorosa que le impedía conectar con los chicos de su edad, que hablaban de fútbol y videojuegos, lenguajes que él no comprendía. Se sentía más cómodo con el lenguaje de los adultos, o mejor aún, con el silencio de los libros de Carl Sagan y los documentales de la BBC. Este viaje a Teotihuacán para recibir el equinoccio era especialmente importante para él. No por las pirámides, no por la energía de la que hablaban los adultos, era por una promesa. Su padre, Esteban, le había prometido que en la carretera, lejos de la contaminación lumínica de la monstruosa Ciudad de México, se detendrían. «Verás, campeón», le había dicho mientras apretaba un tornillo de La Valiente la semana anterior. «Allá afuera el cielo es diferente. Es como una manta de terciopelo negro con diamantes regados. Encontraremos un lugar oscuro y te enseñaré a buscar la Vía Láctea».
Esa promesa era para Leo un tesoro, la llave a un mundo que solo había visto en fotografías. Leo tenía un ritual, una manía que definía su forma de ver el mundo. Documentaba todo, no con palabras, sino con imágenes. Usaba la vieja cámara de 1960, vídeo de su padre, una Sony Handycam de cinta que pesaba 1 tonelada y cuya batería duraba apenas 20 minutos. Pero para Leo era una herramienta científica. No grababa personas, no le interesaban las fiestas de cumpleaños ni las reuniones familiares. Él grababa lo que llamaba pistas del universo, la forma fractal de un helecho en el patio de la abuela, el patrón hipnótico que dibujaban las gotas de lluvia al caer en un charco, el reflejo distorsionado del sol en el cromo de un coche. Llenaba cintas y cintas con estos fragmentos de realidad, microdocumentales de una belleza que solo él parecía percibir. Junto a la cámara, siempre llevaba un pequeño cuaderno de espiral con la portada de la nebulosa del Cangrejo, donde anotaba sus hallazgos con una letra pequeña y pulcra. Hallazgo 347, patrón de luz en mancha de aceite. Parece una galaxia, posible conexión micro-macrocosmos. Su único confidente real, su verdadero compañero de exploración, no estaba en esa casa. Vivía en 1905, Xochimilco, al otro lado de la ciudad. Era su abuelo materno, don Javier, un maquinista de tren jubilado de 72 años. Para Leo, el abuelo no era solo el padre de su mamá, era su comandante de la nave espacial. Javier era un hombre forjado en una era de acero y vapor, un hombre de manos callosas y una mirada tranquila que parecía haberlo visto todo desde la ventanilla de una locomotora. Pero en la jubilación había encontrado un nuevo universo que explorar junto a su nieto. Era Javier, quien le había regalado los libros de astronomía, quien le había enseñado a usar una brújula, quien escuchaba con una paciencia infinita, casi sagrada, las teorías de Leo sobre agujeros negros, materia oscura y la posibilidad de vida en Europa, la luna de Júpiter. Unos días antes del viaje, Leo había estado con él en su casa de Xochimilco. La casa de Javier era un remanso de paz, un patio lleno de luz, de bugambillas que trepaban por las paredes, de jaulas con canarios cuyo canto era la banda sonora del lugar. Se sentaron en la cocina, una cocina amplia con azulejos blancos y azules, mientras el abuelo preparaba agua de Jamaica. Leo, con su cuaderno y un mapa estelar desplegado sobre la mesa de madera, le explicaba la trayectoria que seguiría Marte en el cielo durante la primavera. Javier, con sus lentes para leer en la punta de la nariz, asentía con la cabeza, haciendo preguntas serias y consideradas. «¿Y dices que ese punto rojo que vemos no es fuego, sino tierra oxidada? ¿Qué?» «Ah, curioso, como las vías viejas del tren». No había condescendencia en él, solo un genuino interés, un respeto profundo por la mente curiosa de su nieto. «Cuando estés allá arriba, en Teotihuacán», le dijo Javier mientras le servía un vaso de agua fresca, «busca a Escorpio, se verá claro en la madrugada, es mi favorita, parece un anzuelo gigante, listo para pescar estrellas». Leo lo apuntó en su cuaderno. Hallazgo del comandante, buscar Escorpio, anzuelo de estrellas. Esa tarde, al despedirse, Javier lo abrazó y le susurró al oído: «Tráeme una foto del cielo, mi pequeño astrónomo, una que podamos ver juntos». Ahora, en la quietud de su cuarto en la Narvarte, Leo dormía, ajeno al movimiento que ya se gestaba a su alrededor. Mónica entró a la habitación. La luz del pasillo dibujó un rectángulo dorado en el suelo. Se acercó primero a Sofía, le acomodó el edredón y le dio un beso en la frente que la hizo sonreír en sueños. Luego se acercó a Leo. Vio la cámara Handycam sobre su mesita de noche, junto al cuaderno de la nebulosa. Sabía lo importante que era ese viaje para él, para su alma solitaria y brillante. Le acarició el cabello y le susurró: «Ya casi es hora, mi amor. Las estrellas te están esperando». A las 4:30 de la mañana,
La casa estaba completamente despierta. Las luces encendidas rompían la oscuridad de la calle. Esteban, después de una ducha rápida, ayudaba a Mónica a bajar las maletas y la pequeña hielera con la comida. El tintineo de sus llaves era ahora más enérgico, un sonido de partida. Sofía, ya vestida pero todavía con el rastro del sueño en la cara, bajó corriendo las escaleras, tropezando con sus propios pies emocionada. «Ya nos vamos. Ya vamos a ver las pirámides. ¿Puedo subirme primero?» Se pegó a la ventana de la sala, empañando el cristal con su aliento, esperando ver a la valiente lista para la aventura. Leo fue el último en bajar. Lo hizo en silencio, con su mochila a la espalda y la pesada cámara colgando de su cuello. Ya estaba en modo documentalista. Mientras los demás se movían con la prisa del viaje, él se detuvo en medio de la sala. Levantó la cámara, presionó el botón de grabar con un clac característico y paneó lentamente. La lente capturó la sala vacía, los cojines del sofá ligeramente desordenados, una taza de café a medio terminar sobre la mesita, la luz solitaria de una lámpara de pie. No era un video de despedida, era un registro, el estado de las cosas en un punto preciso del tiempo, el universo de su hogar justo antes de un cambio de estado. «Leo, vamos, que se nos hace tarde», gritó Esteban desde la puerta con cariño. Leo bajó la cámara y caminó hacia la salida. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. El olor a café, el zumbido del refrigerador, la luz cálida, la serena y perfecta belleza de un mundo que estaba a punto de quebrarse para siempre, aunque nadie en ese universo contenido entre cuatro paredes pudiera siquiera imaginarlo. Subieron a la Valiente. Sofía se instaló junto a la ventana. Esteban tomó el volante. Mónica se sentó de copiloto con un mapa de carreteras sobre las piernas. Un anacronismo en la era del GPS, pero a ella le gustaba. Decía que así sentía el viaje de verdad. Leo se sentó detrás de Esteban, en silencio, con su cámara en el regazo, esperando a que la ciudad terminara para que el verdadero espectáculo comenzara. Esteban giró la llave. El motor de La Valiente tosió una, 2 veces, y luego cobró vida con un rugido familiar y reconfortante. El viaje había comenzado. La camioneta se alejó por las calles dormidas de la Narvarte, sus luces traseras rojas pintando una estela fugaz en la oscuridad, dejando atrás el calor y la seguridad del hogar, enfilando hacia el amanecer, hacia una promesa de estrellas y hacia una cicatriz de asfalto que los esperaba silenciosa e implacable en el kilómetro 142. El viaje a través del monstruo dormido de la Ciudad de México fue un tránsito por un paisaje de fantasmas. Los rascacielos de Reforma eran siluetas oscuras contra un cielo que empezaba a teñirse de un violeta pálido. Los anuncios espectaculares estaban apagados, sus mensajes de consumo silenciados por la noche. Había pocos coches, principalmente taxis y camiones de carga, que parecían bestias prehistóricas moviéndose con lentitud. Dentro de la camioneta, el ambiente era una burbuja de calidez. Mónica le pasaba a Esteban un vaso térmico con el café de olla. El vapor empañaba por un instante el parabrisas. Sofía, vencida por el sueño, se había vuelto a quedar dormida, su cabeza apoyada en el hombro de su hermano. Leo, sin embargo, tenía los ojos bien abiertos, fijos en la ventana. La ciudad, con su maraña de luces anaranjadas, era una nebulosa artificial que devoraba las estrellas. Odiaba esa luz. Era un velo que nos impedía ver el universo. Dejaron atrás la mancha urbana al tomar la autopista hacia Pachuca. El paisaje cambió. Los edificios dieron paso a terrenos baldíos, a naves industriales, a la silueta de los cerros que custodian el valle. El aire que entraba por la ventanilla entreabierta de Esteban ya no olía a asfalto y a diésel, sino a algo más limpio, más frío. Olía a campo, a hierba húmeda,
a las 5:30 de la mañana, mientras cruzaban la caseta de cobro de Ojo de Agua, Mónica cumplió con otro de sus rituales. Llamó a su madre. Su voz, capturada por la antena del celular, era un hilo de pura alegría que viajaba por el éter. «Hola, mamá. Sí, todo... perfecto. Ya pasamos la caseta, vamos muy bien de tiempo. El cielo se está empezando a pintar, es precioso. Los niños, Sophie se durmió otra vez, pero Leo está aquí de copiloto astronómico», dijo riendo. Se escuchó la voz de Esteban de fondo, algo ininteligible y alegre. «Sí, Esteban te manda saludos. Dice que maneja con cuidado, como siempre». Hubo una pausa. Mónica miró por la ventana, hacia la oscuridad que se extendía más allá de las luces de la autopista. Luego, su tono cambió. Se llenó de una complicidad infantil, de una poesía improvisada. «Oye, mamá, ¿qué crees? Esteban dice que encontró una estrella fugaz estacionada. Vamos a verla de cerca. Te llamo cuando lleguemos a las pirámides. ¿Sale? Te quiero. Bye». Esa fue la última comunicación, la última hebra de su existencia conectada al mundo conocido. Una frase poética, casi un acertijo, pronunciada con la ligereza de quien no sabe que está dictando su propio epitafio. Una estrella fugaz estacionada. Para su madre, en ese momento no significó nada. Una broma de Esteban, una ocurrencia de Mónica. Para la policía, semanas después, sería una nota al margen, un dato irrelevante. Pero para un hombre en Xochimilco, para el comandante de la nave espacial, esa frase se convertiría en el epicentro de un terremoto que duraría una década. Se convertiría en un eco incomprensible, en la clave de un misterio que lo devoraría por completo. La valiente siguió su camino, enfilando hacia el arco norte, esa cicatriz de asfalto diseñada para rodear la gran ciudad, una vía rápida que atraviesa paisajes monótonos, llanuras y cerros pelones. Era una carretera funcional, no panorámica, un no lugar diseñado para ser transitado a alta velocidad, no para ser habitado. Y fue allí, en la inmensidad de esa nada, en un tramo desolado entre el kilómetro 141 y el 143, donde el universo de la familia Gallardo se desvaneció. No hubo un estallido, no hubo un accidente, no hubo testigos que reportaran un choque o una discusión. Simplemente desaparecieron, como si una mano cósmica los hubiera borrado del mapa, como si la carretera misma los hubiera tragado. La camioneta, las 4 almas que viajaban en ella, los sueños de una niña de ver pirámides y los de un niño de ver la Vía Láctea, todo se esfumó en el aire frío del equinoccio, dejando tras de sí solo una pregunta imposible y el eco de una frase poética sobre una estrella fugaz detenida en la orilla del camino. El mundo, para ellos y para todos los que los amaban, acababa de romperse para siempre, y el primer indicio de esa fractura llegó como llegan todas las catástrofes, con un silencio inexplicable, el silencio de un teléfono que debía sonar y no sonó. Antes de continuar, de adentrarnos en la década de silencio y búsqueda que siguió a esa madrugada, queremos conocer a nuestra comunidad, esa red de personas unidas por estas historias que se extienden por todo el mundo. Dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando esta noche. Queremos sentir esa conexión, saber desde dónde nos ayudas a recordar. El amanecer del 21 de marzo llegó a Teotihuacán con una puntualidad cósmica. El sol, como cada año, asomó exactamente por detrás de la pirámide del Sol, bañando el valle con una luz dorada y espectacular. Cientos de personas, vestidas de blanco, levantaban las manos para recargar energía, cumpliendo con el ritual moderno de un eco antiguo. Pero en ese mar de gente faltaba una familia. Faltaban los sándwiches de 1900. Mónica, la sonrisa de Esteban, las preguntas de Sofía y la mirada analítica de Leo. Su ausencia, en ese momento,
Era solo un pequeño hueco en la multitud, un vacío que nadie notó. En Xochimilco, la madre de Mónica, Teresa, esperaba la llamada prometida. Miraba el reloj de la cocina, las 7, las 8, las 9. Deben estar sin señal, se dijo. O se quedaron sin batería, Mónica y su despiste. Pero a las 10, la pequeña semilla de la inquietud comenzó a germinar. Llamó al celular de Mónica. Buzón de voz, al de Esteban, buzón de voz. Qué raro, pensó, Esteban nunca se queda sin batería, es demasiado metódico. A las 12 del día, la inquietud era ya un arbusto espinoso en su pecho. Fue entonces cuando llamó a su esposo, a Javier. Javier estaba en su patio podando las bugambillas. El sol de la mañana le calentaba la espalda. El canto de sus canarios llenaba el aire. Cuando sonó el teléfono contestó con la calma de un hombre que no espera malas noticias. Pero la voz de Teresa, tensa y frágil, borró la paz de la mañana. ¿Sabes algo de Moni? No me ha llamado. No contestan el teléfono. La primera reacción de Javier fue la lógica, la calma. Tranquila, mujer. Sabes cómo son. Se les pasa el tiempo. Estarán fascinados con las piedras esas. Ya llamarán para la hora de la comida. Pero él también lo intentó. Marcó el número de su hija, luego el de su yerno. El mismo resultado. Un silencio electrónico. Una voz grabada que anunciaba una ausencia. A las 3 de la tarde, la calma se había evaporado. Javier ya no estaba en el jardín. Estaba en su estudio, un pequeño cuarto lleno de libros sobre trenes y geografía. Había desplegado un mapa de carreteras del centro de México sobre su escritorio. Con un lápiz trazaba la ruta probable, Insurgentes, la autopista a Pachuca, la desviación hacia el Arco Norte, la salida a Teotihuacán. Trazaba y volvía a trazar, como si en la repetición del gesto pudiera encontrar una lógica al silencio. La comida se quedó servida en la mesa. Nadie tenía hambre. El arbusto espinoso en el pecho de Teresa era ahora un árbol de espinas que ahogaba a toda la casa. La noche llegó, y con ella la certeza de que algo andaba terriblemente mal. Un viaje de un par de horas se había convertido en un silencio de 15. A las 8 de la noche, Javier y Teresa, con los rostros desencajados, condujeron hasta la casa de la Narvarte. Esperaban, con una esperanza irracional, encontrar a la valiente estacionada afuera, las luces del departamento encendidas. Una explicación simple y lógica para todo el día de angustia. Pero la calle estaba oscura. El departamento era una silueta negra y vacía. La única prueba de que la vida había existido allí esa mañana era una mancha de aceite fresco en el lugar donde Esteban siempre estacionaba la camioneta. Era la huella de un fantasma. Esa noche tomaron la decisión. Había que ir a la policía. Javier, un hombre que había vivido sus 72 años respetando las reglas, creyendo en un orden fundamental de las cosas, aún pensaba que las instituciones funcionarían, que al otro lado de un mostrador encontraría a alguien que lo ayudaría, que activaría un mecanismo, que empezaría la búsqueda. No podía estar más equivocado. Su entrada en la agencia del Ministerio Público esa noche no fue el comienzo de una investigación. Fue el inicio de su verdadera pesadilla. Fue su primer paso en un laberinto de burocracia, indiferencia y crueldad silenciosa que lo cambiaría para siempre. El Tose, hombre sereno que podaba flores y explicaba constelaciones, estaba a punto de morir, y en su lugar nacería un detective obsesivo, un fantasma atormentado por una sola pregunta. ¿Dónde está mi familia? La búsqueda apenas comenzaba, y ya se sentía como un final. El edificio de la agencia del Ministerio Público era una bestia de concreto y vidrio ahumado que parecía haber absorbido toda la desesperanza de la ciudad. El aire en su interior era denso, pesado, una mezcla del olor a papel viejo, café, rancio y el sudor frío del miedo. Las paredes, pintadas de un verde institucional,
que el tiempo había degradado a un tono de bilis, estaban cubiertas de carteles descoloridos, programas de recompensas, retratos hablados de criminales, las caras sonrientes y congeladas en el tiempo de personas desaparecidas. Eran un tapiz de ausencias, un coro silencioso de tragedias que nadie parecía ya escuchar. Para Javier y Teresa, entrar en ese lugar fue como cruzar el umbral a un purgatorio burocrático. Decenas de personas esperaban en sillas de plástico naranja. Sus rostros eran mapas de angustia, cada uno perdido en su propio laberinto de dolor o de injusticia. Nadie se miraba a los ojos. Cada quien cargaba su propio infierno. Después de una hora de espera, un policía con un uniforme que le quedaba demasiado apretado los llamó con un gesto de hastío. Los condujo a un pequeño cubículo dividido por paneles de aglomerado. Detrás de un escritorio metálico, bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente que emitía un zumbido constante, se sentaba un oficial, el licenciado Morales. No era un hombre malo, quizá, pero sí uno erosionado por la rutina de la desgracia. Tenía la mirada de quien ha escuchado todas las historias posibles y ya ninguna logra perforar su coraza de indiferencia. Javier, con la voz firme pero teñida por el temblor de la angustia, explicó la situación, la fecha, la hora, el destino, el viaje a Teotihuacán, los nombres de su hija, su yerno, sus 2 nietos, la última llamada de Mónica. Cada palabra que pronunciaba parecía caer sobre el escritorio de Morales y desvanecerse sin dejar rastro. El oficial tecleaba con 2 dedos en una computadora antigua, sin levantar la vista. ¿Tenía su yerno deudas?, preguntó de pronto, con la misma entonación con la que se pide la hora. La pregunta cayó como una bofetada en el aire tenso del cubículo. Javier, desconcertado, negó con la cabeza. Esteban era el hombre más responsable que he conocido, un hombre de 1200 trabajo de familia. Morales siguió tecleando. ¿Problemas entre ellos? Su hija y su esposo discutían mucho. A veces las parejas deciden, ya sabe, tomarse un aire. Teresa, que había permanecido en silencio, con las manos entrelazadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos, soltó un sollozo ahogado. Mi Moni amaba a su esposo, adoraba a sus hijos, ellos eran su vida, dijo con una voz rota. El licenciado Morales suspiró, un sonido largo y cansado. Mire, señora, dijo, mirándola por primera vez, 9 de cada 10 casos de desaparición de este tipo se resuelven solos en un par de días. O se fueron de fiesta a un pueblo sin señal, o se les descompuso el coche y están en un hotel de paso, o simplemente no quieren que los encuentren. La ley es clara. Tenemos que esperar 72 horas para poder emitir una alerta oficial de desaparición. Antes de eso, no podemos hacer nada. Es el protocolo. 72 horas, 3 días, 40 y 320 minutos. Una eternidad. Para la burocracia era un número, una regla escrita en un manual. Para Javier y Teresa era una condena. Salieron de la agencia sintiéndose más vacíos, más desamparados que antes. La noche los recibió con su fría indiferencia. La ciudad, con sus millones de vidas pulsando, ignoraba por completo el agujero negro que se acababa de abrir en el corazón de 2 abuelos. Esas 72 horas fueron un descenso a una nueva dimensión del dolor. El tiempo se distorsionó. Los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable, mientras el pánico se aceleraba en sus venas. La casa de Xochimilco, antes un refugio de paz, se convirtió en una celda de espera. El teléfono, que había sido una fuente de alegría, era ahora un objeto de tortura. Cada vez que sonaba, un latigazo de esperanza y miedo los sacudía. Pero nunca era Mónica. Eran familiares, amigos, a quienes ya habían llamado en un frenesí de búsqueda.
Todos con la misma pregunta inútil. ¿Hay noticias? Javier intentó. En cambio, se movía por la casa como un fantasma. Abrazaba un suéter que Mónica había dejado en su última visita. Olía su perfume. Abría un álbum de fotos y las lágrimas caían sobre los rostros sonrientes de sus nietos, creando pequeñas distorsiones en el papel, como si la propia imagen llorara con ella. El canto de los canarios, antes alegre, ahora sonaba como una burla, una estridencia insoportable en el denso silencio del dolor. Cada noticiero, cada periódico era un nuevo tormento. Buscaban aferrarse a la lógica. Se sentó en su estudio con sus mapas, con una libreta. Anotaba cada detalle. La hora de la última llamada, 5:30 AM. La ubicación, pasando la caseta de Ojo de Agua. Las últimas palabras, una estrella fugaz estacionada. Intentaba encontrar un código, un significado oculto. ¿Era una señal? ¿Un mensaje clave? Su mente de maquinista, acostumbrada a itinerarios, a horarios, a la física predecible del movimiento, no podía procesar el caos, la ilógica de la desaparición. Teresa, reportes de accidentes en el Arco Norte, un choque, una volcadura, algo que, aunque terrible, les diera una respuesta, un punto final, pero no había nada. La nada era el enemigo. La ausencia de información era un ácido que les corroía el alma. Era más fácil imaginar lo peor que no imaginar nada en absoluto. Cuando las 72 horas finalmente se cumplieron, volvieron a la agencia. El licenciado Morales ya no estaba. Fueron atendidos por otra persona, una mujer joven con una mirada cansada, que los hizo repetir toda la historia desde el principio. Finalmente, con una lentitud exasperante, se abrió un expediente. Le asignaron un número, CIFNBUI 3 C003-303-2015, un código alfanumérico para nombrar el fin de su mundo. Les pidieron fotografías. Teresa sacó de su bolso la más reciente. Una foto de la Navidad pasada, la familia Gallardo al completo, sonriendo, Esteban con un gorro de Santa Claus, Sofía en sus brazos, Leo un poco incómodo con un suéter de renos y Mónica en el Gino del centro, radiante, abrazándolos a todos. La oficial tomó la foto, la miró sin expresión y la engrapó a la primera hoja del expediente. El gesto fue tan mecánico, tan impersonal, que Javier sintió una oleada de rabia impotente. La vida vibrante de su familia, reducida a un anexo en un archivo polvoriento. Los días siguientes fueron una continuación de la misma tortura, pero ahora con un barniz de investigación oficial. La policía, según les informaron, había solicitado los registros de las casetas, de cobro. El resultado fue un callejón sin salida. La camioneta Nissan, placas LKI 8723, había cruzado la caseta de Ojo de Agua a las 5:28 AM, pero nunca se registró su paso por ninguna caseta de salida del Arco Norte, ni en la de Teotihuacán, ni en la de Pachuca, ni en ninguna otra. Se habían desvanecido en el interior de esa franja de asfalto. Habían revisado los registros hospitalarios en un radio de 100 kilómetros. Nada. Habían emitido un boletín de búsqueda con las fotografías. Un papel que se perdería entre miles de otros papeles en las paredes de las agencias de todo el país. Javier sabía que no era suficiente. Sentía en sus huesos que la investigación oficial era una farsa, un simple ejercicio para cumplir con el protocolo. El expediente de su familia se estaba convirtiendo en uno más de los miles que se apilaban en los anaqueles, destinados a engordar con hojas inútiles hasta que el olvido los cubriera de polvo. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si el sistema no iba a buscar a su familia, él lo haría. Comenzó su propia odisea. Acompañado por su hijo y otros familiares, empezó a recorrer la ruta que los Gallardo habían tomado. El primer lugar fue la casa de la Narvarte. Entrar de nuevo allí fue como profanar una tumba. Todo estaba exactamente como lo habían dejado.
la taza de café de Esteban sobre la mesa, la cama de Sofía deshecha, el cuaderno de Leo abierto en su escritorio, con la anotación «Buscar Escorpio, anzuelo de estrellas». Javier tomó el cuaderno y la cámara Handycam. Sintió que se llevaba consigo los últimos vestigios del alma de su nieto. Luego se lanzaron a la carretera. Javier conducía, sus nudillos blancos sobre el volante, sus ojos escudriñando cada metro del acotamiento, cada barranco, cada entrada a un camino de terracería. Recorrieron el tramo del Arco Norte entre la entrada de Pachuca y la salida a Teotihuacán una y otra vez. Se bajaban del coche, caminaban bajo el sol inclemente, gritaban sus nombres al viento, esperando un eco que nunca llegaba. El paisaje era desolador, una planicie interminable, salpicada de nopaleras y alguna fábrica solitaria en el horizonte. El zumbido de los tráileres que pasaban a toda velocidad era el único sonido, un recordatorio constante de un mundo que seguía moviéndose indiferente a su tragedia. Fue en una de esas búsquedas, en una pequeña fonda de carretera cerca de la salida a Tula, donde Javier encontró la primera y única pista real. El lugar era un pequeño oasis para los traileros. Olía a llanta quemada y a fritanga. Mientras mostraba la foto de la familia a los comensales, un hombre corpulento, de barba canosa y mirada cansada, se le quedó viendo. «Yo creo que vi esa camioneta», dijo, con la voz rasposa. «Fue en la madrugada del sábado. Yo venía de Querétaro. Me llamó la atención porque estaba parada en el acotamiento, muy temprano. Había una patrulla detrás de ella, con las torretas prendidas, pero solo las luces azules, sin sirena. Pensé que era un retén, o que los estaban auxiliando por una llanta ponchada. No le di importancia». El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Una patrulla? ¿De qué tipo? ¿Federal? ¿Estatal? El trailero se encogió de hombros. «No me fijé bien, jefe. Estaba oscuro. Era una de esas blancas con franjas. Podría ser de la seguridad privada de la autopista. O no sé. Lo que sí recuerdo es que me pareció raro. Eran como las 5:30, 6 de la mañana. Por el kilómetro, 140 y tantos por ahí. Era la pista. La primera, pieza sólida en un rompecabezas de humo. La estrella fugaz estacionada. Eran las luces de la torreta. Javier sintió una mezcla de euforia y terror. Corrió a la agencia del Ministerio Público con la nueva información. Se la contó al oficial de turno. Un hombre distinto a los dos anteriores, pero con la misma aura de apatía. El oficial lo escuchó con paciencia fingida. Anotó los datos en una hoja suelta. Un trailero dice que vio una patrulla. Luego le dio a Javier una palmada en el hombro. «Gracias por su cooperación, señor. Lo investigaremos». Pero nunca lo investigaron. Semanas después, cuando Javier preguntó por el avance, le dijeron que el testimonio de un trailero era poco fiable, que no había un registro oficial de ninguna detención por parte de la Policía Federal en ese tramo y a esa hora, que las empresas de seguridad privada no llevaban un registro tan detallado de sus rondines. La pista fue descartada, archivada en el expediente como un dato más sin confirmar. Murió en 1900. El laberinto de la burocracia, ahogada por la negligencia. Ese día, algo se rompió definitivamente dentro de don Javier. La última pizca de fe que le quedaba en el sistema se hizo cenizas. Comprendió, con una claridad brutal, que estaban solos. El Estado, con todo su aparato de investigación y justicia, les había dado la espalda. Su dolor era solo un número de expediente. Su familia era una estadística más. La rabia que sintió no fue explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en su pecho. Esa rabia se convirtió en combustible. La tristeza se transformó en una obsesión metódica.
El hombre que fue comenzó a desvanecerse. El abuelo apacible que explicaba las estrellas dio paso a un detective atormentado. Su casa en Xochimilco, antes llena de luz y cantos de pájaros, inició una lenta y sombría transformación. Despejó la pared principal de su estudio, quitando los cuadros de paisajes y las fotos familiares antiguas. En su lugar, colgó un mapa gigante de la red de carreteras del centro de México. Con chinchetas rojas marcó la casa de la Narvarte, la caseta de Ojo de Agua y el fatídico kilómetro 142 del Arco Norte. Trazó líneas, escribió notas, pegó la foto de la familia en el centro. La pared se convirtió en el altar de su búsqueda, el epicentro de su nueva y única razón para vivir. Sufría de insomnio. Pasaba las noches en vela, leyendo y releyendo el escaso contenido del expediente que su abogado había conseguido. Estudiaba los mapas, buscaba en Internet noticias de crímenes ocurridos en esa carretera, leía foros de tráileros. Su mundo se redujo a ese tramo de asfalto. El resto de la vida, las comidas con amigos, sus pasatiempos, el cuidado del jardín, se volvió un ruido de fondo, una distracción irrelevante. Teresa lo miraba con una mezcla de amor y espanto. Veía cómo su esposo se consumía, cómo la brasa lenta y constante de la obsesión le devoraba el alma. Pero no intentaba detenerlo, porque en el fondo esa obsesión era lo único que los mantenía a flote. Era la prueba de que el amor por su hija y sus nietos seguía vivo, luchando contra el silencio. La transformación de Javier era el reflejo de la tragedia que había golpeado a su familia. Su dolor no era un grito, era una investigación silenciosa, una pregunta repetida hasta el infinito. Se estaba convirtiendo en el guardián de la memoria, el único que se negaba a permitir que el olvido cubriera los rostros sonrientes de Esteban, Mónica, Sofía y, sobre todo, de su pequeño astrónomo, Leo. El hombre que le había prometido a su nieto buscar constelaciones en el cielo, ahora se dedicaba a buscar pistas en el polvo de una carretera desierta, sin saber que la respuesta que tanto anhelaba no estaba enterrada bajo la tierra, sino flotando, invisible, en un universo que él ni siquiera sabía que existía, el universo digital. La lucha contra el silencio apenas comenzaba, y sería una guerra larga, solitaria y brutal. El tiempo, para un corazón en duelo, no avanza en línea recta. Se convierte en un carrusel que gira sobre el mismo paisaje de dolor, repitiendo las mismas escenas, las mismas preguntas, las mismas ausencias. Para don Javier, ese carrusel era el Arco Norte. El primer año se convirtió en el segundo en el tercero, y la búsqueda se transformó en un ritual, una peregrinación solitaria a la cicatriz de asfalto, donde su mundo se había desvanecido. Cada sábado, antes del amanecer, la misma rutina. Se levantaba en silencio, se vestía con ropa de trabajo, pantalones de mezclilla, botas, preparaba un termo con café amargo y salía de su casa en Xochimilco mientras Teresa todavía dormía o fingía dormir. Ya no discutían sobre ello. Las palabras se habían agotado. Su silencio era una tregua dolorosa. El reconocimiento de que cada uno debía transitar su infierno a su manera. Conducía su viejo sedán a través de la ciudad dormida, enfilando hacia esa carretera que había llegado a conocer con una intimidad aterradora. Conocía cada bache, cada curva, cada puente peatonal oxidado. Sabía en qué kilómetro los buitres solían reunirse sobre los restos de algún animal atropellado y en cuál el viento soplaba con más fuerza. La autopista se convirtió en su catedral y en su prisión. Al llegar al kilómetro 141, estacionaba el coche en el acotamiento y comenzaba a caminar. Caminaba durante horas bajo el sol, que en esa planicie caía como plomo derretido. El ruido de los tráileres era un rugido ensordecedor que lo obligaba a pegarse a la cuneta.
El aire olía a diésel, a asfalto caliente y al polvo seco que levantaba el viento. En su mano siempre llevaba un fajo de fotografías plastificadas de Mónica, Esteban, Leo y Sofía. Las caras sonrientes, congeladas en un tiempo de felicidad, contrastaban brutalmente con la desolación del paisaje. Se las mostraba a cualquiera que se cruzara en su camino, a los vendedores de fruta que se instalaban en los entronques, a los trabajadores de mantenimiento que parchaban el asfalto, a los policías, federales que a veces lo miraban con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Los ha visto? ¿Vio algo raro esa madrugada, hace ya tiempo? ¿Una camioneta Nissan vieja, como esta? La mayoría negaba con la cabeza, indiferentes o incómodos, pero algunos, los que lo veían pasar fin de semana tras fin de semana, lo empezaron a reconocer. Se convirtió en una figura fantasmal, una leyenda local en ese no lugar. El viejito de las fotos, lo llamaban. Un espectro que buscaba a otros espectros en el limbo de la carretera. El paso de las estaciones se medía en el castigo sobre su cuerpo y en la transformación de su entorno. En primavera, la maleza del acotamiento florecía con pequeñas flores amarillas que parecían una burla. En verano, las lluvias torrenciales convertían la cuneta en un río de lodo. En otoño, el viento arrastraba hojas secas y polvo en remolinos tristes. En invierno, el frío se le calaba hasta los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con la soledad. Su rostro, antes sereno, se fue curtiendo, surcado por arrugas profundas que no eran de edad, sino de pena. Su espalda se encorvó ligeramente, como si cargara un peso invisible. El maquinista de tren, acostumbrado a dominar bestias de acero, se había vuelto frágil. La esperanza es una sustancia cruel. Aparecía en pequeños destellos, solo para hacer más profunda la oscuridad que venía después. Un par de años después del inicio de su búsqueda, recibió una llamada. Un hombre, con la voz distorsionada, aseguró tener a su familia. Le pidió un rescate, una suma de dinero que Javier, con sus ahorros de jubilado, apenas podía reunir. «No le avises a la policía o los mato», le advirtió. Durante 48 horas, Javier vivió en un torbellino de terror y una esperanza afilada como un cuchillo. Siguió las instrucciones, dejó una bolsa con el dinero en un basurero cerca de la central de abastos, como le indicaron. Esperó la llamada que le diría dónde encontrar a su familia. La llamada nunca llegó. Fue una extorsión, un acto de carroña de alguien que había visto los volantes de búsqueda y decidió lucrar con su desesperación. La policía, a la que finalmente acudió, se encogió de hombros. «Pasa todo el tiempo, señor. Nunca hay que hacerles caso». La herida, que empezaba a cicatrizar, se abrió de nuevo, sangrando con una amargura que no había sentido antes. En otra ocasión, un reporte de la policía de Veracruz lo hizo conducir durante 8 horas seguidas. Habían encontrado una camioneta Nissan de características similares, abandonada en un cañaveral. Llegó con el corazón en la garganta, esperando y temiendo encontrar una respuesta. Pero no, las placas no coincidían. El color era ligeramente distinto. Era solo otro vehículo fantasma, otra falsa promesa. Cada decepción era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Su obsesión tuvo un costo. La relación con Teresa se volvió un campo minado de silencios. Ella había elegido otro camino para su duelo. Se refugió en la religión, en sus grupos de oración. Llenó la casa de veladoras y santos, hablaba de su hija y sus nietos como si estuvieran en un lugar mejor, una idea que para la mente lógica y concreta de Javier era un insulto, una rendición. Él no quería consuelo, quería respuestas, no quería paz celestial, quería justicia terrenal. Dejaron de hablar del tema y al hacerlo, dejaron de hablar de casi todo lo demás. Vivían bajo el mismo techo, pero habitaban universos de dolor distintos.
irreconciliables. Su casa se convirtió definitivamente en un búnker de investigación. El mapa en la pared creció, se llenó de notas, de recortes de periódicos sobre otros casos de desaparición en carreteras. Compró una computadora y aprendió a usarla, con la torpeza de un hombre de otra era. Pasaba noches enteras navegando por imágenes satelitales, buscando desde el cielo la mancha de color de la Valiente, una aguja en el pajar más grande del mundo. Los canarios en el patio un día dejaron de cantar. Uno a uno murieron de viejos y Javier no los reemplazó. El silencio se apoderó también de ese último bastión de alegría. Hay momentos en una búsqueda tan larga en los que el alma simplemente se cansa. Un día, en el 7º aniversario de la desaparición, Javier estaba en su lugar de siempre, el kilómetro 142. Era un día gris y ventoso. Se sentó en el suelo polvoriento, de espaldas al tráfico incesante. Sacó de su cartera la foto de Leo, la que le habían tomado el día que le regalaron su telescopio. El niño miraba a la cámara con sus ojos serios y profundos, abrazando el tubo de plástico como si fuera el tesoro más grande del mundo. Javier miró esa foto y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir el peso completo de su fracaso. 7 años, más de 2500 días, y no estaba más cerca de la verdad que al principio. El viento le arrojaba polvo a la cara, y las lágrimas se mezclaron con la tierra, trazando surcos sucios en sus mejillas curtidas. Se sintió viejo, inútil, un loco persiguiendo fantasmas en una carretera infinita. Pensó en rendirse, en aceptar lo que Teresa decía, en dejar ir, en permitir que el olvido hiciera su trabajo y cubriera la herida con su anestesia. Es en estos abismos de desesperación donde una historia como esta toca las fibras más profundas de nuestra humanidad. Nos recuerda que la memoria es una forma de resistencia. Antes de continuar con este viaje a través de la angustia y la tenacidad de un abuelo, te pedimos que, si estas historias reales y profundas te conmueven, si crees que ninguna vida debería ser reducida a un número de expediente, te suscribas a nuestro canal. Tu suscripción es más que un clic, es un acto de memoria, una promesa de que juntos no permitiremos que ninguna historia sea olvidada. Pero Javier no se rindió, no ese día. Miró la foto de Leo una vez más, recordó su promesa. Tráeme una foto del cielo, mi pequeño astrónomo. Y se dio cuenta de que no podía fallarle. La búsqueda ya no era solo por Mónica, o Esteban, o la pequeña Sofía. Era por Leo. Era una deuda con ese niño que buscaba pistas del universo y cuyo universo entero había sido robado. Se levantó. Se sacudió el polvo de los pantalones y siguió caminando. La obsesión ya no era una elección, era su esencia. Los años siguieron pasando, el 8º, el 9º, el mundo cambió a su alrededor. Hubo terremotos, elecciones, pandemias. La vida de todos continuó, con sus dramas y sus alegrías. Pero para Javier, el tiempo seguía congelado en la madrugada del 21 de marzo de 2015. Se convirtió en un anacronismo, un hombre fuera de su tiempo, aferrado a un solo instante. Su caso, en los archivos de la Fiscalía, era ya oficialmente un caso frío, un expediente cerrado en la práctica, aunque no en el papel. El último detective que se interesó vagamente en su historia fue transferido. Los nuevos ni siquiera sabían de su existencia. Llegó el 10º aniversario. 10 años. Una década. Sofía, su pequeña nieta, habría cumplido 18 años. Sería una mujer. Leo tendría 22, quizá ya un astrónomo de verdad, con un telescopio potente y una barba incipiente. Esteban y Mónica estarían entrando en la vejez, planeando su retiro. Todas esas vidas posibles, todas esas versiones del futuro, habían sido aniquiladas. La magnitud de la pérdida, vista a través del lente de una década,
Era abrumadora, incomprensible. Para ese 10º aniversario, Javier ya no sentía la rabia fría de los primeros años, ni la esperanza afilada de las falsas pistas. Lo que sentía era un cansancio profundo, un agotamiento que le pesaba en el alma como una piedra. Su peregrinaje al Arco Norte se había vuelto más espaciado. A veces pasaba un mes entero sin ir, no por falta de amor, sino por falta de fuerzas. El cuerpo, finalmente, le estaba pasando la factura de una década de estrés, de mal dormir, de una tristeza que era un veneno lento. Su sobrino nieto, Daniel, un joven universitario que estudiaba ingeniería civil, vino a visitarlo a su casa de Xochimilco. Daniel había nacido el año en que Leo desapareció y conocía la historia de su familia como una especie de mito fundacional de su propia infancia, una tragedia que se susurraba en las reuniones familiares. Encontró a su tío abuelo en el estudio, rodeado de sus mapas y sus archivos. Vio el rostro de Javier, su fragilidad, y sintió una punzada de compasión. Estaban conversando sobre el proyecto universitario de Daniel, un análisis de la infraestructura vial y la evolución de las carreteras en México. Hablaban del Arco Norte, de su construcción, de su impacto. Por curiosidad, por un impulso casi ocioso, Daniel abrió su laptop y entró a Google Street View. «Mira, tío», dijo, intentando animarlo, «así se ve ahora tu carretera». Tecleó Arco Norte, kilómetro 142. En la pantalla apareció la imagen familiar. El asfalto, el acotamiento polvoriento, el cielo vasto y vacío. «La tecnología es increíble», continuó Daniel, más para sí mismo que para Javier. «Puedes hasta viajar en el tiempo, más o menos. Hay un archivo de imágenes antiguas». Javier, que había estado mirando la pantalla con desinterés, de pronto se irguió ligeramente. «¿Viajar en el tiempo?», preguntó, con un hilo de voz. Daniel le mostró la función, un pequeño reloj en la esquina superior izquierda de la pantalla. Al hacer clic, se desplegaba una línea de tiempo con pequeñas vistas previas de las imágenes capturadas por el coche de Google a lo largo de los años. 2023, 2021, 2019, 2017, busquemos la más antigua, dijo Daniel jugando con la aplicación. Deslizó el cursor hasta el final de la línea. La fecha más lejana disponible para ese tramo era abril de 2015. Un mes, solo un mes después de la desaparición. «Veamos cómo era el mundo entonces», dijo Daniel con una inocencia que, un segundo después, se haría añicos. Hizo clic. La imagen en la pantalla parpadeó y se recargó. La resolución era notablemente peor, los colores más desvaídos, la imagen más granulada. Era un eco visual, un fantasma digital de una tarde de primavera de hacía 10 años. Daniel comenzó a conducir virtualmente, avanzando por el kilómetro 142, y entonces se detuvo. «¡Qué raro!», murmuró. «¿Qué es eso?». En el acotamiento, parcialmente oculta por la maleza crecida que la cámara de la época apenas lograba definir, había una mancha de color, una forma, la silueta inconfundible de una camioneta vieja. Javier se inclinó sobre la laptop. Sus ojos, que habían escudriñado ese mismo paisaje real miles de veces, ahora se clavaban en su réplica digital. Su corazón empezó a latir con una fuerza que no sentía desde hacía años. «Acércate», ordenó con la voz temblorosa. Daniel, con el pulso acelerado, hizo zoom. La imagen se pixeló, pero la forma era innegable. La parrilla, la altura, el color vago, era la valiente. Pero el verdadero horror, la verdadera revelación, estaba al lado. Junto a la puerta abierta del conductor se distinguía la figura borrosa de un hombre, un bulto oscuro con lo penna, que parecía ser un uniforme, y unos metros más allá, de pie, mirando hacia el campo desolado, una mancha aún más pequeña, una niña con un vestido claro. Sofía. Era una imagen fantasmal, un momento atrapado en el ámbar de la tecnología.
el último segundo de su vida normal, capturado por un coche anónimo y archivado en un servidor a miles de kilómetros de distancia. Durante 10 años, Javier había buscado en el mundo real, sin saber que la única pista, la verdad de lo que ocurrió esa madrugada, había estado allí, a la vista de todos y a la vez de nadie, esperando pacientemente en una cicatriz digital. El silencio de una década estaba a punto de romperse con el estruendo de un solo clic. El tiempo se detuvo en el pequeño estudio de Xochimilco. El zumbido de la laptop era el único sonido en un universo que acababa de colapsar y renacer en el mismo instante. Para un hombre que había vivido una década en un desierto de incertidumbre, esa imagen granulada y fantasmal fue como un relámpago en la noche. Don Javier no lloró, no gritó. Se quedó inmóvil, su vieja mano temblorosa apoyada en el hombro de su sobrino nieto, sus ojos fijos en la pantalla, absorbiendo cada píxel de esa escena imposible. Era una fotografía de un asesinato, tomada por un fotógrafo autómata e inconsciente, la prueba irrefutable de que no estaba loco, la confirmación de que su búsqueda solitaria no había sido en vano. El terror y la validación libraron una guerra silenciosa en su interior, y el resultado fue una calma extraña y helada. Había encontrado la cicatriz. Ahora tenía que entender la herida. El viaje de vuelta a la agencia del Ministerio Público fue surrealista. Llevaban la laptop como si fuera una reliquia sagrada. Esta vez no llegaron como víctimas suplicantes, sino como portadores de una prueba. La burocracia, sin embargo, es un monstruo de muchas cabezas y la apatía es la más difícil de cortar. El primer oficial que los atendió, un joven que apenas tendría la edad de Leo, miró la imagen con escepticismo. ¿Y esto qué es? Una foto borrosa de internet. Señor, esto no prueba nada. Pero Javier, por primera vez en 10 años, no se dejó amilanar. Su voz, aunque frágil, tenía un peso nuevo, el peso de la certeza. Esa es la camioneta de mi yerno, y esa es mi nieta Sofía. Estuvo ahí, a la vista de todos, durante 10 años. Haga su trabajo. La insistencia y quizás la extrañeza del hallazgo logró que el caso fuera escalando. El expediente CIFNBUI3 C002303-2015 fue exhumado de un archivo polvoriento, un sarcófago de papel olvidado. Cayó en manos de una nueva generación de detectives, una comandante de la policía de investigación que veía en esa imagen no un estorbo, sino un desafío. La primera orden fue clara: contactar a la unidad de ciberpolicía y a expertos en análisis de imagen. La laptop de Daniel fue conectada a equipos sofisticados. Lo que para un ojo inexperto era un borrón, para los analistas era un lienzo lleno de datos. Aplicaron algoritmos de construcción de imagen, filtros de mejora de resolución, programas que podían reconstruir formas a partir de la información de los píxeles circundantes. Trabajaron durante días y lentamente el fantasma empezó a tomar forma. La silueta oscura del hombre con uniforme reveló detalles: un hombro, un brazo, y en ese brazo una mancha de color. Otro algoritmo se encargó de analizarla, comparando la distribución de los píxeles con una base de datos de miles de logos y emblemas. Después de 72 horas de procesamiento, la computadora arrojó un resultado, una coincidencia del 94%. El logo pertenecía a una empresa llamada Seguridad Privada Arcovial, una compañía que había tenido la concesión para patrullar ese tramo de la autopista entre 2012 y 2016. La investigación, que había estado congelada durante una década, se convirtió en un torrente. Los detectives visitaron las oficinas de la empresa que ahora operaba bajo otro nombre. Solicitaron los archivos de empleados de 2015. Encontraron una lista de 12 guardias que patrullaban el turno de la madrugada en esa zona. Uno a uno empezaron a investigarlos.
Y entonces un nombre saltó de la página: Ricardo Esparza. Su expediente de contratación era casi perfecto, demasiado perfecto. Referencias intachables, ninguna mención de antecedentes. Pero una comprobación más profunda en las bases de datos criminales reveló la verdad. Esparza había mentido. Tenía un historial como delincuente juvenil por robo a mano armada. Un expediente que había sido sellado al cumplir la mayoría de edad y que él había omitido. Los detectives lo encontraron viviendo una vida anónima en un suburbio de Pachuca. Era un hombre de 50 y tantos años, con una barriga incipiente y una mirada apagada. Un hombre invisible. Cuando los agentes llegaron a su puerta, no mostró sorpresa, solo una resignación cansada, como si hubiera estado esperándolos durante 10 años. La confesión no fue dramática, fue sórdida, patética, una crónica de la banalidad del mal. En la sala de interrogatorios, con la mirada perdida en un punto de la pared, Ricardo Esparza relató la madrugada del equinoccio. Estaba terminando su turno, aburrido y necesitado de dinero. Vio la vieja camioneta Nissan. Le pareció un blanco fácil. Una familia viajando de madrugada, probablemente con dinero para las vacaciones. Les marcó el alto con la torreta. La estrella fugaz estacionada. La excusa fue una llanta que parecía baja. Esteban Gallardo bajó del vehículo, un hombre tranquilo pero no sumiso. Esparza sacó su arma, una pistola que tenía de forma ilegal, y les exigió el dinero y los objetos de valor. Quería que fuera rápido y limpio, pero no lo fue. Esteban, al ver el arma, intentó proteger a su familia. Se abalanzó sobre Esparza, forcejearon. El arma se disparó. 1, 2, 3 veces. El pánico se apoderó de la escena. En cuestión de minutos, un robo de oportunidad se había convertido en una masacre. La verdad es como una luz cruda que lo ilumina todo, sin piedad. Es increíble cómo una única pista, un eco digital olvidado, puede reescribir décadas de silencio y traer a la superficie una realidad tan brutal. Si tú también crees en el poder de la verdad para sanar, aunque duela, únete a nuestra comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para que juntos sigamos iluminando los rincones más oscuros del olvido. Con una frialdad que helaba la sangre, Esparza describió cómo, en un estado de pánico, metió los cuerpos de la familia de vuelta en La Valiente. Condujo la camioneta unos pocos kilómetros por un camino de terracería que él conocía bien, hasta una obra en construcción abandonada, un esqueleto de concreto que nunca llegó a ser una bodega. Allí, en un foso que había sido cavado para los cimientos, ocultó la camioneta y a sus ocupantes, cubriéndolos con escombros y basura. Volvió a su patrulla, terminó su turno y al día siguiente renunció a su trabajo. Durante 10 años había guardado su secreto, confiando en que la desidia de las autoridades y la inmensidad del paisaje serían sus cómplices, y casi lo lograron. La confesión llevó a los peritos forenses a la construcción abandonada, y allí, bajo toneladas de tierra y olvido, encontraron a La Valiente, oxidada, abollada, pero inconfundible, y dentro los restos de la familia Gallardo. La brutalidad de la verdad fue agridulce. Javier finalmente tenía respuestas, el qué, el cómo y el quién, que lo habían torturado durante una década. Pero la respuesta era un abismo. No había esperanza de un regreso, no había un milagro, solo la confirmación de una pérdida violenta, absurda y sin sentido. El final de la búsqueda no trajo paz, sino el peso aplastante de la certeza. El juicio fue un trámite rápido. Con la confesión y las pruebas materiales, la condena era segura. El clímax emocional del proceso no fue el veredicto, sino el día en que don Javier se enfrentó al asesino de su familia. Estaba sentado en la primera fila de la sala del juzgado.
Cuando Esparza entró, escoltado por dos guardias, sus miradas se cruzaron por un instante. Javier no vio un monstruo. Vio a un hombre gris, patético, un hombre cuya cobardía había aniquilado un universo entero de amor y de futuro. No hubo odio en la mirada de Javier. Solo un dolor vasto, profundo, una dignidad devastadora que pareció llenar toda la sala. El silencio de Javier fue más elocuente que cualquier grito de venganza. Fue la última lección de un abuelo a un hombre que nunca entendió el valor de la vida. Tras la sentencia, Javier pudo finalmente hacer lo que le habían negado durante 10 años, darles un entierro digno a los suyos. En un pequeño cementerio de Xochimilco, con vista a los canales, 4 ataúdes fueron bajados a la tierra. El acto de arrojar el primer puñado de tierra sobre el féretro de Mónica fue, a la vez, el final de su obsesión y el comienzo de su verdadera sanación. Al cerrar las tumbas, cerró el capítulo más oscuro de su vida, pero un final también es un principio. La obsesión que lo había consumido se transformó. La energía que había dedicado a caminar por el asfalto ahora necesitaba una nueva dirección. Unos meses después, vendió la casa de Xochimilco, ese lugar que había pasado de ser un paraíso a un búnker. Con ese dinero, y con la ayuda de donaciones que llegaron de gente conmovida por su historia, creó la Fundación La Estrella de Leo. El nombre era un homenaje a su nieto, el pequeño astrónomo que buscaba pistas en el universo. La fundación no era solo otro grupo de apoyo para familias de desaparecidos. Tenía una misión específica, nacida de la cicatriz digital que había resuelto su propio caso. Se especializó en el uso de tecnologías digitales y de código abierto para encontrar pistas en casos sin resolver. Reclutó a jóvenes voluntarios, estudiantes de informática, geografía y criminología, y les enseñó a buscar en el vasto universo digital, a rastrear archivos de imágenes satelitales, a explorar versiones antiguas de mapas en línea, a cruzar datos de redes sociales. El hombre que buscaba respuestas en el polvo de la carretera ahora enseñaba a otros a buscarlas en el eco de la luz, en los datos que el mundo deja atrás sin darse cuenta. Convirtió la tragedia de su nieto en una herramienta de esperanza para cientos de otras familias que seguían atrapadas en el mismo limbo que él había habitado. Han pasado 2 años desde entonces. La imagen nos lleva a un auditorio universitario. Vemos a don Javier, ahora con 84 años. Su cabello es completamente blanco, pero hay una nueva luz en su mirada, una serenidad recobrada. Está de pie en un estrado, dando una charla a un grupo de jóvenes voluntarios de su fundación. Detrás de él, en una pantalla gigante, no está la foto de su familia, ni la imagen granulada de Google Street View. Lo que se proyecta es una imagen espectacular del universo profundo, tomada por el telescopio James Webb. Nebulosas de colores imposibles, galaxias que son islas de luz a miles de millones de años luz de distancia. La luz que compone esta imagen, dice Javier con su voz calmada y firme, dejó su origen hace miles, a veces millones de años. Es un eco del pasado. Viajó por el vacío del espacio, indiferente a todo, hasta que un día nuestro telescopio la capturó y nos contó una historia. A veces, las respuestas que buscamos desesperadamente no están frente a nosotros. A veces están en un eco de luz, en un fragmento de datos, en una cicatriz digital que ha estado viajando mucho tiempo para alcanzarnos. Nuestra tarea, como la de los astrónomos, es aprender a mirar, aprender a escuchar el silencio, porque a veces, en el lugar más oscuro, es donde se esconde la estrella que nos guiará a casa. La última escena. Cae la noche en un campo abierto, lejos de las luces de la ciudad. El aire es frío y limpio. Don Javier está junto a un nuevo telescopio, uno potente, profesional. A su lado,
Un joven voluntario de la fundación mira por el ocular, maravillado. Javier no mira por el telescopio. Mira hacia el cielo nocturno a simple vista, un cielo vasto y lleno de diamantes como el que le había prometido a Leo una década atrás. Una leve sonrisa se dibuja en su rostro. Ya no está buscando a su nieto en ese mar de estrellas. Está compartiendo con él la vista, está cumpliendo finalmente su promesa. En un mundo que avanza sin mirar atrás, la memoria puede quedar atrapada en el ámbar de la tecnología. A veces, la verdad no se encuentra, sino que se revela, esperando pacientemente en un eco de luz. La historia de la familia Gallardo y la odisea de un abuelo nos demuestra que el amor es una fuerza gravitacional que puede, incluso después de una década de silencio, doblegar al tiempo y al olvido, y convertir la cicatriz más dolorosa en una constelación que guíe a otros en la oscuridad.